estudiante, esto es Dibujo Libre 1 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Sería nuestro tercer webinar en el cual vamos a explicar las actividades del segundo corte, el del 10%. Entonces vamos a revisar el aula virtual en su plataforma Saya de Dibujo Libre 1. Aquí vamos a hablar de la unidad 2, lo que es la valorización. Por aquí he dejado algunos contenidos y lecturas referidas a lo que es la valorización, las técnicas, algunos materiales a utilizar, también un libro, resumen de lo que es la valorización, algunos conceptos, los objetivos y contenidos a cumplir, a su vez también pues algunos enlaces que podrán complementar lo que es el contenido. Las lecturas recomendadas, pues es bueno descargarlas, ya que son archivos PDF, de manera que lo tengan a la mano. Igualmente he dejado por aquí un video relacionado a lo que es el trazado y la valorización. Recordarle que los objetivos vistos en el primer corte, pues también se van a aplicar en este segundo corte, conjuntamente con los contenidos de este segundo. Por aquí vamos a tener una primera actividad que es valorizando y trazando texturas. Es el 10%, es la primera actividad, la vamos a realizar a manera de wiki. Por aquí están dentro de ella las instrucciones. También pues vamos a pasar un momentico por lo que hay en el segundo corte. En el segundo corte vamos a hablar sobre color y se va a aplicar para la segunda actividad, conjuntamente con lo que es la técnica bidimensional. Entonces, aquí pues también he dejado algunos contenidos, lecturas referidas a lo que es el color. Descarguen, por favor, los archivos que tienen ustedes allí. Asimismo, un video relacionado. Y también dentro del segundo corte está la unidad 4, esto de la parte bidimensional. La vamos a dar o se va a tomar en cuenta a manera de técnica de dibujo. Más, recuerden que también dentro de lo que es el diseño pues se aplican ciertos principios bidimensionales o lo que es lo mismo en la percepción visual o la teoría de la Gestalt. Es aplicado también, por supuesto, lo que es el dibujo, tomando en cuenta algunos ejes, retículas, en fin, algunas variables que aparecen allí. Igualmente, les he dejado el libro resumen, lecturas recomendadas a nivel de archivos PDF, algunos videos por allí para revisión. Y por último, ustedes van a observar la actividad del 20%, que es trazado, valorización, color y bidimensionalidad. Es decir, vamos a tener todas esas técnicas en conjunto para esta actividad. Vamos a revisar la primera, que está por aquí en la unidad número 2 de la wiki, que es valorizando y trazando con texturas. Entonces, por aquí están las instrucciones. Se va a realizar un dibujo de un tema libre, pero que sea referido a lo que es el diseño gráfico. Y se va a trabajar con textura táctil como elemento configurador más significativo o más representativo. Sin embargo, pues es bueno aplicar lo que se vio del trazado, algunas líneas, algunas valorizaciones, el grosor de línea, dependiendo si es más oscuro, más tenue, en fin, esas cosas pues también van a ayudar. Asimismo, lo que es la mezcla de técnicas. La idea con la textura táctil es que se utilice material de reciclaje que dé esa sensación de rugosidad o material liso, ¿ok? Entonces, pues un poco es lo que se le llama o va a parecerse a lo que es la técnica del collage.
Entonces, yo aquí les escribí dentro de las instrucciones que es preferible utilizar material de reciclaje para su elaboración. Como les dije, técnica collage, allí está dentro de los paréntesis. También es válido dibujar puntos, líneas con lápices de color o de grafito y también reforzar esa técnica, esa fuerza expresiva a través de lo que es el trazado y la valorización, donde se pueden incluir técnicas, otras técnicas que ustedes manejen con cierta habilidad, ya sea manejo de un rapidograph o tinta china, ¿sí? Para reforzar esos trazados. El formato de la lámina de dibujo, se van a utilizar un formato tabloide, o que es lo mismo A3 o doble carta, que sea de base blanca. El material de esa base de doble carta va a depender de la técnica que utilicen. Sin embargo, como el elemento configurador, como les digo, va a ser la parte de la textura, esta técnica del collage, pues que sea un material resistente, puede ser un bond base 20 gramos o puede ser una cartulina blanca de construcción que se consigue fácilmente. Entonces pueden trabajar sobre ello, sobre ese tipo de material. Igualmente, pues, dependiendo de las otras técnicas que vayan a utilizar, pues también ustedes deciden el tipo de material a utilizar. Dentro de esta wiki, se va a manejar como wiki porque es como una especie de blog, en el cual pues se van a colocar esa presentación, esa lámina. Entonces, se va a colocar organizadamente lo que es el proceso de elaboración de ese dibujo, de esa composición, con al menos 4 fotografías significativas de ese proceso. Y a lo último se va a incluir pues la maquetación o lo que es la composición final, la lámina ya terminada. Entonces, la idea es que con esas 4 fotografías usted pueda mostrar parte del inicio, digamos los intermedios y luego el final. La idea también es que aparezca usted trabajando o los materiales con los cuales está utilizando para su lámina y la finalización o casi finalización de lo que es la lámina. Es bueno tener eh, el criterio de fotografía, que sean unas buenas fotografías, o en dado caso, pues a lo último la lámina se puede escanear y se puede colocar allí, si tienen ese recurso. Si no, con una buena fotografía es ideal. Entonces se va a insertar la imagen o las imágenes cronológicamente según su proceso a través del icono que tienen ustedes allí de la herramienta, en el cuadro de herramientas de la wiki con el icono de imagen. Se llama algo así como imagen o editar imagen. Ahorita se las voy a mostrar. Y van a colocar cada imagen a 500 px de apariencia. Es decir, que esa imagen no debe aparecer muy grande para que no ocupe toda la pantalla, sino un tamaño, digamos, acorde a los detalles y demás. Tampoco tan pequeña, porque si no, no se va a observar absolutamente nada, pero con 500 tenemos lo suficiente para observarlo. Entonces, se va a describir dentro de la wiki también el proceso de elaboración. Muy brevemente va a colocar escrito en la técnica utilizada para el logro de la textura, qué materiales utilizó y qué textura está ofreciendo. Técnicas utilizadas para el logro de la valorización y el trazado. Esas líneas, cómo las logra, o esa de puntillismo, en fin, mencionarlo. Luego, en otro punto, puede decir allí las dificultades encontradas durante el proceso, recomendaciones a la hora del dibujo y otro comentario que usted crea de valor sobre el dibujo realizado. Recomendaciones para la wiki, en este caso, pues, sería colocar el tema elegido de diseño gráfico en el asunto. Va a utilizar encabezados, herramientas de edición, diferentes elementos que de repente pues hagan agradable esa wiki. Sea creativo para la diagramación,
en su participación, coloque títulos, subtítulos que identifiquen su aporte. ¿Alguna duda con respecto a la actividad? Pues puede irse al foro de alguna duda, pregunta aquí. También pues participar en estos webinars y el grupo de Telegram que está activado también. Está esperando por ustedes cualquier inquietud, comentario, alguna revisión también es válida antes de la entrega. Importante, es preferible para esta actividad insertar las imágenes dentro de la wiki y comentarlas. Las imágenes deben ser menores o iguales a 20 megabytes, es lo que permite la plataforma. La entrega recomendada es hasta el 24 de junio, con un cierre definitivo, una holgura de repente hasta el 28 de junio, es decir, miércoles 28 de junio. El valor 20 puntos, 10% en el primer corte. Entonces, para entrar a la wiki, en el caso del estudiante, se selecciona el usuario, como ven aquí, y en esta casilla, ya vamos a ver aquí, voy a ir atrás, estaba revisando, ya va. También se puede, en esta casilla se puede ir para acá en editar. Esperar a que cargue. Y aparece un formato en HTML, el cual pues allí es donde vamos a insertar las imágenes y vamos a hacer los comentarios. La wiki permite ir visualizando, a tener una vista previa de cómo va quedando. Una vez que ya se termine, entonces pues se le da a guardar y se envía pues todo lo concerniente a la actividad. Entonces por aquí tiene el icono de insertar o editar imagen. Buscamos en el computador, salen unos cuadros de diálogo previos. Simplemente hay que esperar a que carguen. Entonces, por aquí en subir archivo, estamos colocados allí, se busca los archivos referidos a la actividad, al proceso de elaboración. Yo por aquí tengo algunas imágenes. Vamos a ubicarlas por aquí. Por ejemplo, tendría esta de este dibujo. Y le puedo decir composición 1 para guardar como o colocarle un nombre. Se sube el archivo, se le da clic allí. Luego va a aparecer el cuadro para colocarle los 500 px. Aquí está. Entonces, es recomendable colocarle que la imagen sea solo decorativa. Fíjense que la imagen es de 1280 por 840. Es bueno que el tamaño esté activado, el tamaño automático, y en uno de sus lados le vamos a decir 500 o vamos a escribir 500. Damos clic afuera para que esto se proporcione automáticamente y tenemos la imagen un poco más pequeña, más reducida. Entonces, aquí es un tamaño ideal para observar todo esto. Y luego escribimos lo necesario de las técnicas. Una vez que ya tengamos todo esto, lo solicitado dentro de la actividad, le decimos enviar. Entonces, aquí podemos decirle vista previa para observar cómo se está diagramando la wiki.
Entonces aquí todavía los cambios no se han guardado, pero así va quedando la wiki para utilizar y guardamos. En este momento pues yo no voy a hacer, voy a colocar eso allí, simplemente es para la demostración, pero una vez terminado se le da a guardar. Entonces, cualquier duda, recuerde, entonces el foro de dudas, también puedo utilizar la mensajería privada y el grupo de Telegram que está abierto para dibujo libre. Voy a salir por acá, voy a salirme de aquí. Vamos a esperar acá. Vamos a irnos a lo que es la unidad número 2, referida a valorización. Entonces, aquí en el libro vamos a leer algunos puntos que ayudan a la realización de la actividad. Entonces, uno de los objetivos a nivel general es que el estudiante debe estar en la capacidad, estará en la capacidad de valorizar, aprovechando los recursos en cuanto a conceptos y técnicas de dibujo recomendados en esta unidad. Entonces, valorización, concepto y técnicas. Entonces, por aquí he hecho un resumen donde se habla de la valorización. Entonces, la valorización es una herramienta que sin duda alguna nos permite sombrear, hacer gradaciones, es un gradiente que nos permite observar en orden exacto los grados de luminosidad de forma creciente o decreciente. O sea, va progresivamente haciendo esas texturas, esos bordes, esas sombras y luces que están por allí. La valorización en el dibujo la conseguimos en el sombreado técnica tonal, es decir, se hace una técnica a nivel del dibujo, quizás del grafito, de manera muy homogénea y, como se dijo anteriormente, de manera creciente o decreciente. También se puede hacer en distintos grosores de línea, como pasó con la parte del trazado, y a eso le denominamos técnica lineal. Entonces, en la técnica tonal podemos comparar qué tan oscura es una zona de la otra y qué tan clara es una zona de la otra. Por ello es necesario que se observe detenidamente un modelo a copiar o a proyectar, el cual conseguimos una impresión general de la parte que está iluminada o la parte que está en penumbra, buscando tonos intermedios también. Entonces allí vuelve nuevamente los conceptos de gradación o esa forma creciente y decreciente de la técnica en tonalidades para llegar a la oscuridad o para llegar a lo que es la luz. Para hacer, digamos, luces, pues es bueno tener en cuenta, a lo mejor allí no se marca como tal, sino que se deja esos espacios en blanco para poder lograr esos efectos de luz. En el caso de la técnica lineal, los grosores líneas nos permiten definir lo que es más cercano al espectador, al que está observando, o lo que se aleja. Asimismo, volúmenes y la disposición de luz en los objetos que dibujamos. Entonces, con el grosor de línea, entre más oscuros o más, o al utilizar, por ejemplo, el caso del grafito, los lápices que son blandos, como el 6B, 4B, entonces ahí podemos lograr definir lo que está más cercano. Y en la medida que nos alejamos, pues hacemos unas líneas más tenues. Y eso se puede lograr con el valor H de los grafitos, en el caso de la técnica de grafito, como es el caso del 3H, 4H. Entonces, dentro de la valorización, en el dibujo libre, intervienen conceptos también de la textura que ayudan un poco a dar, a proporcionar lo que es esta valorización, y esa textura pues se va a clasificar en textura visual, porque es lo que se logra a través de lo que es el dibujo, pero también la textura táctil, que es a través de ciertos materiales que se pueden tocar y que dan esas sensaciones rugosas o lisas, también de forma creciente o decreciente. Bien, observaremos aquí en este libro los objetivos de aprendizaje y contenidos.
Dentro de los objetivos en los cuales estamos recorriendo, entonces se identifican las técnicas de dibujo de mayor aplicación en los trabajos de expresión visual dentro de lo que es la valorización. Se describen los tipos de texturas, táctil, visual, a través de esas formas de expresión visual. Eh, Describir los tipos de proyección que se emplean de las maneras de expresión, describir los tipos de planos que se emplean, ya hablamos de formatos, interpretar la manera de representación visual en los efectos de valorización de objetos. Ya hablamos entonces de esta técnica de tonales y lineales. Contenido, pues uso de técnicas como el crayón, la tinta, marcador, el collage. En cuanto a textura visual se trata, pues el uso de líneas en el toneado y en el punto. Técnica táctil, donde se participa en diversos proyectos. Esto es lo que vamos a hacer en la composición del 10%. Orientación y proyección de luz también. Se puede demostrar esta proyección de luces y sombras, los planos luminosos como sombras propias, sombras arrojadas, la valorización de objetos mediante el claroscuro y la gradación. En la siguiente hoja del libro, algunos enlaces recomendados. Se describen los contenidos. Entonces, la idea es representar bien el volumen, donde se aplique una correcta valorización en cuanto a tonalidades y en cuanto a líneas. La finalidad del claroscuro es la de modelar las figuras, fingiendo esa tridimensionalidad en un soporte plano. La delineación de las formas sienta las bases de todas las artes visuales, por lo que el dibujo es una de las ramas más importantes dentro de los estudios de escuelas de arte, de diseño, de arquitectura, incluso de la misma ingeniería. En esta unidad, entonces, se colocan esas lecturas recomendadas que se deben descargar, se conceptualiza lo que es la valorización como expresión gráfica y estos conceptos que aún están aunados a ella, como es el claroscuro, la textura, grosor de línea y la gradación. Dentro de las técnicas de dibujo está la basada en lápiz de grafito, lápiz de color, el crayón, el collage, entre otros, los cuales se pueden utilizar con facilidad dentro de lo que son las actividades del segundo corte. Se recomienda la práctica diaria de dibujos libres, no solamente hacer estos dentro de lo que es pues, la parte virtual que se envían para cumplir el 10 y el 20%, sino que previamente hacer dibujos o prácticas diarias, lo más diario posible, de manera que pues puedan entregar un buen trabajo. Y se hace la recomendación de que se hagan las lecturas, sobre todo para este tema de lo virtual. Por aquí, un, un enlace para complementar lo que es la luz y sombra. Entonces aquí vamos a conseguir ciertos consejos para mejorar o perfeccionar y ampliar conocimientos. En el video de la unidad 2, que está allí alojado dentro de lo que es el bloque, se van a observar algunas recomendaciones sobre técnicas de valorización. ¿Qué sería deseable poner en práctica? ¿Qué es esa práctica continua o diaria que les estoy recomendando hacer? Estos recursos dados en la unidad 2 complementarían lo que es, se complementan con la unidad 1 que se vio en el primer corte, la unidad 3 y la 4 que es la idea del segundo corte. Entonces, vamos a revisar acá este enlace. Se llama Cómo aprender a dibujar sombras y luz paso a paso. Aquí observaremos eh, algunas imágenes realizadas con técnica de puntillismo, el cual se reflejan las zonas de mayor oscuridad y para que se den esas texturas, esas molduras de sombras y luces. Es un tema de observación prácticamente.
Fíjense, aquí la luz y la sombra en el dibujo. La luz en el dibujo no es más que el máximo punto de claridad que existe en el dibujo al momento de realizarlo. Gracias a ella se pueden observar los colores, texturas y diversos objetos de la naturaleza. Entonces, por acá tenemos en los objetos la luz. Este objeto, aquí podemos tener medias tintas. Dentro de ella, dentro del objeto, está lo que es la sombra propia. Y según la proyección de luz que se arroje sobre el objeto, estaremos obteniendo la sombra proyectada en una base donde está alojada y ciertos reflejos. Entonces tenemos luz, sombra propia, medias tintas, sombra proyectada y reflejos dentro de lo que es el valor. Aquí otro ejemplo de la luz principal, un tono más claro, zona en sombra, que es la sombra propia del objeto, gracias a ese reflejo de luz. La luz reflejada sobre la zona en la sombra, las tonalidades más oscuras y la sombra proyectada en la base. Algunos, eh, algunos ejemplos a nivel de fotografía que se pueden observar luces, sombras propias arrojadas por aquí. Esos elementos de sombra de luces nos dan la sensación de textura de esa tridimensión y sería una textura visual. Dentro de lo que es el valor, también hablamos de lo que son los dos tipos de medios tonos. Los medios tonos que están encargados de dar textura y color son dominados por la luz y hacen que los objetos más brillantes de lo que son en apariencia son. En los medios tonos se da la impresión de la forma, el dominio de sombras, haciéndolos en algunos casos más oscuros de lo que se representa. Por aquí un ejemplo. Aquí observaremos la técnica del lápiz, también algunas recomendaciones, lo que les decía. Para lograr un balance entre tonos claros y oscuros, recomiendo dos lápices. El 2B, que tiene una mina suave, porque está dentro de los blandos, y deja que el grafito en una hoja obtengamos tonos más oscuros. En el caso del 2H, tiene una mina más dura, por lo que se obtienen tonos más claros. Aquí estarían las diferencias. En el caso del HB, que es el que comúnmente utilizamos, y en el caso del 2B. Dentro de la práctica continua o diaria, podemos hacer estos ejercicios, dibujar en una hoja unos recuadros y hacer esa gradación de los diferentes lápices para observar esa valorización que tiene cada uno de ellos. Igualmente, dentro del video que les dejé en la unidad, pues se observan ciertos ejercicios referidos a lo que es la valorización y nos permite dar ciertas texturas también a nivel de textura visual. Entonces, una vez hechos esos ejercicios continuos, pues ya podemos desarrollar algunos dibujos un poco más profesionales. Aquí algunos ejemplos de proyección de la luz sobre los objetos y cómo se proyecta la sombra, en este caso la sombra arrojada. Okay.
¿sí? Algunos ejemplos. Entonces, la luz directa, sombra propia, porque es el brillo, la luz que se refleja sobre otro elemento, la sombra proyectada o arrojada, la sombra propia del objeto. La sombra reflejada es la que refleja un objeto sobre otro. Aquí otros ejemplos de luz y algunas otras aplicaciones. Entonces es interesante observar estas recomendaciones para nuestros dibujos. Luces y sombras para un paisaje, también está por aquí. Más o menos aplicamos las mismas técnicas para lo que son los objetos, entonces podemos aplicarlos para un paisaje, para un elemento más detallado. Asimismo, podemos hacerlo con la técnica de color. En el caso de dibujos a color, el sombreado se realiza con la misma técnica, solo que en este caso el color ayuda a ampliar la gama de tonalidades para cada color. Entonces hay una especie de transición del uso de colores, puede ser dos colores, y si observa pues la transición van a aparecer eh, pues los colores ya sea primarios, secundarios, cuaternarios. Por allí podemos tener un poco más de gamas y de posibilidades en el dibujo. Asimismo, bueno, dentro de la unidad 2, al revisarla, encontraremos esta unidad de la carpeta de las lecturas recomendadas. Vamos a descargarlo un momento, lo que habla de la imagen, unidad 2, elementos de la imagen. Voy a dejarlo por aquí, lo voy a abrir. Asimismo, los materiales y técnicas que se pueden utilizar. En elementos de la imagen se van a definir conceptos de textura visual y táctil como formas de expresión visual. Y en el archivo de materiales y técnicas se va a encontrar técnicas de dibujo y color que permiten darle a nuestros dibujos libres un poco de complejidad en cuanto a la valorización se trata. Mientras nos abre la de elementos de la imagen, ya está por aquí materiales y técnicas, vamos abriendo, voy a cerrar el enlace que tenemos allí. Bueno, podemos ir revisando. Ok, algunos materiales. Están las ceras, nos sirven para la parte de, de pinturas, del tipo de pinturas. Entonces las ceras son pinturas grasas y se representan en barras de colores.
Existen dos clases, unas que son duras y otras blandas. Las ceras duras permiten una limpieza dentro del dibujo. Las ceras blandas, pues sí, hay una especie de textura allí, son bastante como rugosas o dan ese resultado rugoso. Permiten resultados bastante atractivos y se pueden aplicar con otras técnicas. En el caso de la cera, podemos hacer ciertos trazados y aplicar acuarelas encima para que dé esa sensación de textura. Entonces, algunas, algunas propuestas. En el caso del esgrafiado de ceras blandas, también se dan serie de propuestas a nivel de, de texturas táctiles y visuales, pues permite ese elemento. Vamos a abrir elementos de la imagen a nivel de lo que es la textura. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la textura táctil y visual. Dice acá, la textura es la cualidad visual y táctil de las superficies, de todo aquello que nos rodea. Cada superficie está formada por diferentes materiales, el cual puede ser liso, rugoso, áspero, suave. Una superficie lisa de un cristal o aterciopelada, un melocotón son diferentes y cada una tiene sus propias características. Las texturas suelen ser uniformes y carentes de dibujo. Muchas veces dependen de los materiales que la constituyen. Por ejemplo, lo que es el algodón en una camiseta o la lana permiten distintas sensaciones al tacto y también a la vista. También hablamos de texturas naturales, que son los encontrados en un material propiamente. Puede ser la corteza de un árbol, las piedras, la piel de una fruta, las hojas de los árboles, los pétalos de flores. Entonces estos presentan serie de texturas que nos ayudan a reconocer la forma de ese objeto y pues por supuesto su significado. El color nos ayuda a diferenciar las texturas, ¿va? Digamos de la mano. Por ejemplo, la naranja de un limón o la manzana, en fin. Gracias al color podemos distinguir cierta gama de texturas, ya sea de lisas a rugosas, de brillantes o opacas. También la incidencia de luz puede resaltar esas texturas de los objetos. Eh, digamos, en el caso de la luz solar, los salientes de las superficies producen ciertas sombras dentro de lo que hace que se resalten pues algunas texturas en el caso de los árboles o de rocas, en fin. Entonces influye lo que es el color, la luz, por supuesto, la textura en sí misma del objeto. Cuando hablamos de texturas artificiales, pues son las realizadas por el ser humano. En muchas ocasiones, pues, se han construido objetos siguiendo los modelos de la naturaleza, imitando inclusive las superficies, esas superficies. Eh, es el caso, de repente, de plantas artificiales, de troncos con acerrín, que dan esa apariencia natural, de textura natural. Se utilizan materiales naturales para realizar objetos artificiales que son funcionales y también decorativos. En el caso de los muebles que se elaboran con madera, algunas fachadas de edificios revestidas con piedras, algunos recipientes, vasijas que se hacen con barro cocido. Algunos objetos cotidianos también incorporan diseños a nivel de texturas, emplean lo que es la textura rugosa, como una jarra para impedir que se resbale, por ejemplo, donde se sujeta el bolígrafo para escribir.
Los diseñadores y los artistas pues emplean la textura como un recurso que proporciona estética a esas formas, a esas composiciones. La calidad de las diferentes superficies ayuda también a identificar lo que parecen ser los objetos. En cuanto a textura visual, las superficies visuales están estructuradas sobre superficies bidimensionales. Se trabajan con dos longitudes, es decir, con el alto y el ancho. Las texturas o estas texturas visuales son proyectadas en estos planos, pueden ser imitaciones de un aspecto real de la superficie. En estas ocasiones, pues, necesariamente, pues, las texturas visuales se esquematizan simplificando esa información. La textura visual recibe el nombre porque percibe, en esencia, lo que se da a través de la vista. En algunas ocasiones es perceptible al tacto. Por eso es que, de alguna manera, a través de ciertos materiales que utilizamos dentro de ese formato bidimensional, pues se hace ese tratamiento de textura táctil. Pero igualmente es visual o se observa esa composición de esa manera. Cuando se realizan sobre superficies de papel en fotografía se llaman texturas gráficas. Entonces, por acá, tipos de texturas visuales, podemos tener las ornamentales, las casuales o mecánicas y digitales. En el caso de las ornamentales, las texturas son utilizadas para decorar superficies o resaltar el diseño. En el caso de las casuales, se producen por azar, de manera fortuita. Esas texturas a veces son manipuladas o buscadas por el artista en un proceso de creación. En el caso de las digitales y mecánicas, diseñadores, arquitectos aplican texturas a sus proyectos de manera digital. También puede ser manual porque llevan una conciencia allí, pero están realizadas por ordenador, mecánicas y simplemente se pueden imprimir o adherir. Procedimientos en algunas técnicas que se conocen, los frotados, que esta técnica consiste en hojas de papel, diferentes formas, superficies rugosas, se van, digamos, frotando. Es como poner una moneda debajo de un papel y hacer esa figura de la moneda. Los estampados, que consisten en estampar un entintado en una superficie, ya sea tela, papel, cartón. Los raspados es la técnica que consiste en raspar una superficie previamente pintada, como sucede con la cera, para ir raspando e ir haciendo pues ciertas texturas, ciertas composiciones. En el caso de la textura táctil, se perciben a través del tacto. Son superficies que son salientes y entrantes, es decir, son tridimensionales, con volumen. En ocasiones los artistas pueden alterar sus texturas de los objetos para cambiar su expresividad y transmitir otros mensajes. Dentro de los tipos de texturas están texturas propias, alteradas y estructuradas. En el caso de las propias, cada superficie natural o artificial está constituida por un material que tiene características propias determinadas. Eh, la textura en el caso de la esponja, en el caso de, bueno, de su contextura como tal de un objeto. En el caso de las alteradas, es aquella superficie que ha sido cambiada, transformada, sustituida por otra y transmite una sensación diferente. Esto puede ser el cambio de texturas visuales y su momento de expresividad. Las texturas estructuradas en una superficie puede estar constituida por la unión de pequeñas superficies diferentes, por la repetición o por la alternabilidad de esas texturas, de esos elementos. Puede ser construida a través de módulos para crear ciertas superficies de textura que resalte y tenga esa riqueza visual y táctil. Entonces, algunos procedimientos, como el caso de la sustracción, adición o la impresión. Aquí observaremos dentro de las texturas algunos temas de sustracción o donde se adicionan los elementos o se juntan. Y también la parte de impresión, que consiste en las incisiones de superficie con numerosas herramientas, ya sean cadenas,
Las texturas organizan el espacio, sí, organizan la parte de composición también a través de serie de elementos de percepción visual, como es el orden, el equilibrio, el movimiento o el ritmo y la profundidad, tal como se observan en las imágenes. La textura como expresividad de la forma. Acá otro ejemplo. Y por acá otros ejemplos de textura, hechos con collage o hechos eh, con valorización, con trazados. Bien, entonces revisado las lecturas de la unidad 2 y 1 de, y del libro de valorización, pues podemos lograr ciertos elementos ya con el tema de la actividad. Hay algunas cosas que debo corregir allí, y donde dice foro, pues recuerde, es una wiki, entonces pues es la idea. Próximo webinar lo haré mañana sábado, hablaremos sobre el color y hablaremos también de la actividad 2, la actividad del 20%, para ir explicando estos detalles. Bueno, no siendo más por el día de hoy de este webinar, muchas gracias por la atención. Recuerde cualquier duda, foro de dudas, la mensajería privada y también el Telegram que tenemos por allí. Muchas gracias.